Muy buenas noches, mi nombre es Yasmín Bernal Bravo, soy estudiante de Psicología de la UNAM. En esta noche me encuentro con el señor Alberto Vives Pereira, el cual nos va a dar un relato muy importante de la memoria de las bananeras que sucedió hace mucho tiempo, lo cual, señor Alberto, estamos acá muy agradecidos. Primeramente, me autoriza para esta grabación y los audios que vamos a tener, la firma para esta entrevista. Señor Alberto, una de las preguntas que tenemos acá en esta noche sería, en las familias de aquí de Ciénaga, ¿qué historias contaban los abuelos, los bisabuelos, sobre la época en que la United Fruit Company estaba en la región y los trabajadores decidieron irse a huelga? ¿Cómo te diré? En la huelga fue creada por una diferencia que había entre los comerciantes de Ciénaga con la United Fruit Company, porque la United Fruit Company le vendía más barato que el comerciante de Ciénaga. Entonces crearon una huelga y recurrieron a unos barranquilleros, Maecha, yo me acuerdo que ese era Maecha, que era un alborotador, era un emisario de la huelga. Y entonces crearon una huelga que allá en la zona bananera. Y muchas veces hay uno que me dijeron que añoraban la época de la United Fruit Company, porque abarataban el precio y cómo era que regalaban los bonos. Esa historia que usted nos cuenta, yo la viví. ¿Cómo usted se enteró de esa historia? Por un Juan Hernández, un capataz de una finca de un amigo que yo trabajaba allá. Interesante. Entonces me enteré de la historia esa. Bueno, pasemos a la historia que me contó mi padre y el señor Charry. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo le contaron a usted que fue esa madrugada en la plaza de la estación del tren cuando llegó el ejército? ¿Qué sabe usted de eso? Lo que yo sé fue lo que me contó mi padre, que no hubo ninguna matanza en la estación, puede decir. Que no hubo ninguna matanza. Hubo uno que otro muerto, como toda huelga, porque el tipo que dirigía el ejército era un godo. Claro, eso es así, sí, así es la palabra. Entonces los intimidó a los huelguistas que habían aquí en Ciénaga se habían concentrado aquí. Y pam, mató a unos cuantos. Tenemos acá, después de esa masacre, el gobierno de esa época dijo que no había pasado nada grave y que los muertos fueron muy pocos. ¿Qué sabe usted de eso? Que esa es la verdadera historia. Que no hubo muertos tanto. Así es eso que me acaba de preguntar. Sí. Toda esa relatoría que usted nos cuenta, esas narrativas, fue contada por su papá, sus abuelos. ¿Cómo usted se enteró? ¿Cómo vivió esa historia? Mi padre, no mi abuelo, mi padre, que él vivió esa historia, porque mi papá era cultivador de banano. Vivió entonces esa época. Y atravesaban el puente de Río Frío, tú sabes el puente de Río Frío, atravesaban en los rieles. Y mi papá se dio la mano con Maecha ese, y Maecha le trató de prohibir de que no cortara la fruta. Entonces mi papá tenía el revólver aquí en la cartera, así es, y entonces a mí me va a amenazar, lo amenazó también. Ok. Son vivencias que fueron reales, ¿cierto? Bueno, pasamos por acá. ¿Qué significaba para la gente aquí trabajar para la compañía United Fruit Company? ¿Sentía que traía progreso o que había mucha injusticia? ¿Qué piensa usted? Sentía que era progresiva esa cuestión. Y no era aquí, sino los que trabajaban en la zona bananera. No era aquí en Ciénaga. Aquí habría muy poco. O sea que el progreso estaba en zona bananera, no en Ciénaga. Claro, los obreros eran más bien de la zona de Bolívar y de Barranquilla. Eran casi todos los obreros. Bueno, hemos finalizado nuestra entrevista. Gracias, señor Alberto, por todos sus aportes importantes que nos ha dado en esta noche, esta narrativa. Esto es un contexto, esto es una sociedad, esto es una comunidad, esto es pueblo y esto es gente. Muchísimas gracias.